Todo comenzó allá con el amigo Iván Pichino, con la necesidad que sabemos imperiosa que tiene el club con el tema de cancha. Sabemos que nuestra cancha siempre jugaba escuela de fútbol inferiores, reserva, primera, y era imposible mantener una cancha en buenas condiciones. Siempre la gente se quejaba de nuestra cancha, pero esa era nuestra realidad, no teníamos dónde irnos, dónde ir a jugar a otro lado. Y así fue que comenzamos con Iván a buscar opciones, a buscar ofertas acá en la ciudad de Itá. Conseguimos varias ofertas, en las cuales esta fue una de estas que, gracias a Dios, se concretó con esta familia. El tema del predio viene más bien por la necesidad misma de ir progresando, de tener una visión un poco más amplia sobre lo que es el fútbol. El club tiene que ir creciendo y para poder crecer uno tiene que tener instalaciones apropiadas. Y acá estamos acompañando, como dijiste, la palabra inicial de lo que es el sueño de todo deportista, ¿verdad? Tener un centro de alto rendimiento que hoy en día contamos con el predio y vamos a trabajar para que se haga realidad eso. Antes, como todos saben, practicábamos ahí en la canchita nada más, o sea, teníamos que buscarnos por una cancha. Y hoy día, ya como ves, se está cumpliendo un sueño y es buenísimo lo que se está haciendo. Sí, este es un sueño de hace tiempo de los padres para darle la comodidad a los chicos, ¿verdad? Así de a poco para pensar subir a la primera. En tu caso tenés dos chicos los que están entrenando en el deportivo. Sí, uno ya está en la categoría sub-17 y el otro sub-15. Es un sueño hecho realidad de a poco para los chicos del club, que la formativa, y tenemos mucho, como se dice, de la cantera y necesitamos el predio número uno para trabajar con los chicos. Como se dice, todos juntos, apoyándonos, y esto vamos a llevar adelante, ¿verdad? Es un hijo que está practicando también en la escuela de fútbol. Sí. Esto también es algo que, digamos, a él le va a beneficiar en algún futuro. Sí, no muy claro, lejano, ¿no? claro. Y ese era el motivo, ese es nuestra razón de trabajo, ¿verdad? Por eso estamos todos acá, para apoyar. Pasamos mucha penuria, pasamos para darle lo mejor que debemos darle a nuestros chicos, la preocupación de todos los padres, y así le queremos ayudar a nuestro club, a los directivos de nuestro club. Queremos darle una manito así con la ayuda de los padres. La experiencia vivida al estar al frente de la escuela de fútbol, pasamos por pequeños malos ratos, diría yo, por el hecho de que un club grande como el Club Sportivo Iteño ya no debería de pasar por ese tipo de situaciones. Yo creo que ese fue uno de los motivos por el cual nos movimos como escuela de fútbol para poder tener este espacio. Lo primero es hacer camino para poder llegar a este lugar, ¿verdad? Vamos a contar con el apoyo de la municipalidad, que nos va a estar proveyendo el tractor para que se pueda abrir y podamos llegar en vehículo. Después, lógicamente, vamos a ir golpeando puertas, porque esto es un emprendimiento muy grande, donde tenemos pensado de que la escuela de fútbol va a tener su propia cancha, las divisiones inferiores va a tener su propia cancha, y la primera división también va a tener su propio espacio para poder hacer los entrenamientos. Ojalá de aquí salgan muchos jugadores que nos representen en todo el mundo. Yo creo que una vez que la primera división empiece a entrenar en este lugar, estoy seguro que el ascenso a la primera ya va a ser un camino más sencillo, más práctico,
y seguro que el entusiasmo de todos los deportistas va a hacer de que eso llegue más rápido. La idea era realmente para nuestro aniversario tener por lo menos una cancha ya hecha y hacer una pequeña inauguración. Pero por la situación en la cual estábamos pasando, ustedes saben también por lo que pasó Iván con su desfinado padre y todo eso. Y la situación en general de salud que estamos pasando, yo creo que ojalá que sea para fin de año. Por lo menos una cancha que sería de la escuela de fútbol. Y tener una entrada digna para poder comenzar de a poco a trabajar.